Feliz Pesaj a todos. Vamos a acercarles Pesaj. Si hoy conseguimos, de todo lo que vamos a hablar, que ustedes se noten a ustedes mismos más cerca de Pesaj, más cerca de entender Pesaj, de entender y de ganas de entender las fiestas bíblicas de nuestro Padre amado, pues nos daremos por satisfechos. Hoy vamos a tocar sobre todo dos escrituras que van a ser Sofonías 1 y Mateo 13. Y vamos a hablar sobre aquel día. Se va a llamar, esta predicación se va a llamar aquel día. Pesaj 2019, aquel día. ¿Aquel día de qué? Aquel día de la liberación. Aquel Yom de la liberación plena en la que vivamos pues a plenitud lo que es Pesaj, ese pasar por alto. Y como digo, vamos a estar con Sofonías 1 y Mateo 13. Hemos estado al principio grabando una hora de grabar, lamentablemente no se ha podido colgar, pero pues con mucho cariño pues vamos de nuevo a grabar para todos ustedes, para que la palabra de poder siga engrandeciéndose y entendamos más y mejor ese Yom, para que ese Yom, en lugar de ver de que nos pille desprevenidos, pues lo entendamos mejor, lo interioricemos y nos enriquezcamos de las palabras polivalentes y eternas de nuestro Mashiach. Y vamos primero con Sofonías 1. Recuérdenme que luego vamos a cerrar, después de Sofonías 1 y de Mateo 13, en el cierre de Pesaj que vamos a tener, vamos a leer unos versos con los que vamos a echar el broche de oro a lo que va a ser, sin duda, estoy convencido, un enriquecimiento para nuestra vida, para nuestro leer, para nuestro corazón, para nuestro conocimiento de Elohim, para el conocimiento de Elohim. Y vamos ya con Sofonías capítulo 1, en el que dice: palabra de Yahweh que fue dirigida a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Yahudá. Aquí, donde todo el mundo pasaría de largo, pues nosotros hemos aprendido, porque sabemos que en cada rincón de la palabra de poder se esconde una enseñanza prodigiosa, pues entendemos que la palabra de Yahweh le fue dirigida a Sofonías, y ese dirigir la palabra es buscar una tierra selecta, una buena tierra, como luego vamos a ver en Mateo 13, esa tierra selecta, esa buena tierra en la que nada es azaroso, en la que no responde al azar de que se siembra no sabiendo para quién, sino que en ese caso cuando cuando Elohim habla a un nevi, a un profeta, pues es una palabra dirigida, porque es el corazón de ese profeta es una tierra selecta, una tierra que vale para que esa semilla de la palabra de poder germine y dé fruto, como luego también vamos a ver en Mateo 13. Bueno, seguimos con el verso 2, dice: voy a aniquilarlo todo de la superficie de la tierra, oráculo de Yahweh, o profeta de Yahweh. Dice que va a aniquilarlo todo, y el que está hablando aquí es nuestro Creador, bendito sea. Y aquí tratarían de encarcelarlo en el sistema actual, hipócrita y pernicioso, pues tratarían de encarcelarlo en el día de hoy, porque esto sería por premeditación y alevosía, porque esto nuestro Elohim no lo ha pensado de un día para otro, sino que viene ya desde mucho tiempo, pues tramándolo, ¿no? De aniquilarlo todo de la superficie de la tierra. Y dice en el verso 3: aniquilaré a hombres y animales, aniquilaré las aves del cielo y los peces del mar, haré que tropiecen los impíos, voy a exterminar a los hombres de la superficie de la tierra. Oráculo de Yahweh. Bueno, y hoy, ¿qué dirían? Aparte de que tratarían de encarcelar al Todopoderoso por premeditación y alevosía, de preparar un mega atentado en el último tiempo, pues le dirían
Cuando dice nuestro Elohim, voy a exterminar a hombres y animales, cuando si hablara de exterminar a los hombres dirían los hombres, olé, eso está bien. Pero los animales. Pero los animales, ¿qué me estás contando? Claro. Verso 4. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar lo que queda de Baal y el nombre de los sacerdotes idólatras. Habla de Judá y Jerusalén porque saben ustedes que Judá y Jerusalén es una humanidad a escala. Tanto Judá representa, Jerusalén representa el centro de la tierra y Judá representa esa tribu predominante en Jerusalén durante mucho tiempo. Pero dice lo que queda de Baal, exterminaré lo que queda de Baal, exterminaré en aquel tiempo, en el último tiempo, en el día de la aniquilación, en aquel día. Dice que exterminaría lo que quedaba de Baal, porque con exterminar lo que quedare de Baal, completa la estocada al mundo adversario. Ese mundo adversario que ya le pegó un buen golpe en el madero, Yahshua HaMashiach, y que completa esa estocada que le dio lo que queda de Baal, lo que queda de ese señor que es una deidad de idólatra, caldeo-babilónica, con todos sus misterios. Y esos sacerdotes idólatras también los mencionan, que son los oficialistas del nuevo orden mundial, lo que sería la política del nuevo orden mundial, de ese nuevo orden mundial que, como hemos dicho antes, cuando Elohim dijera voy a exterminar a los hombres, le aplaudirían, pero cuando dijeran a los animales, le dirían ¡demiurgo, demiurgo! Verso 5. Verso 5 dice: a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran jurando por Yahweh, pero juran por Milcom. Habla de rituales a campo abierto. Y estos rituales a campo abierto se dan entre las logias, como por ejemplo Bohemian Grove, que se reúnen en un bosque apartado, pero a la intemperie, y son rituales a campo abierto, diciendo un nombre de cara al público, pero postrándose ante otro, que es a Satanás. Verso 6 dice: a los que se apartan de Yahweh, a los que no lo buscan ni van a su encuentro. Estos son apóstatas y ateos, los que ni buscan a Yahweh ni van a su encuentro. Dice, a los que se apartan, que son apóstatas, que dejan el buen camino de Elohim, porque muchos de estos, por ejemplo, los que se inducen luego ya en la Cábala, pero parten de la Torá y ya se pervierten por los caminos del esoterismo y de los misterios babilónicos. Entonces apostatan de la Torá, muchos de estos judíos, porque mucho de esto de la logia va con el judaísmo, naturalmente, porque toma del misterio babilónico en el cual estuvieron ellos 70 años y formando su canon del Talmud. Dice, a los que se apartan de Yahweh y a los que no lo buscan ni van a su encuentro. Unos se apartan y otros, además, no lo buscan ni van al encuentro de Yahweh, que se puede encontrar fácilmente, porque Él se encuentra en nuestros medios. Él está plenamente presente, de manera que es encontrable. Si no, no lo diría la Escritura. Verso 7 dice: silencio ante el patrón Yahweh, porque el día de Yahweh está cerca. Sí, Yahweh ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Y sobre esto vamos a hablar luego ya al final de Mateo 13 y todo, sobre este convite. Pero es un sacrificio de banquete de bodas para unos, este sacrificio va a ser un banquete de bodas para unos, pero una debacle y una carnicería para otros. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 19:9. En Apocalipsis 19:9, si quieren.
19:9 de Apocalipsis, dice: entonces me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Entonces, son dichosos los invitados a este banquete. Pero por otro lado, este banquete en el cual va a haber deleites para el Cordero, para los 144.000, para nuestro Elohim, para todos los que estamos con esa esperanza en nuestro Mashiach, pero también va a haber otro lado, 17:21 del mismo capítulo 19 de Apocalipsis, dice: vi después un ángel de pie sobre el sol que gritaba con gran voz a todas las aves que vuelan en lo más alto del cielo: venid, congregaos para el gran festín de Elohim, para devorar carne de reyes y carne de capitanes, carne de poderosos y carnes de caballos y de jinetes y carnes de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. De manera que ese banquete y esos invitados va a tener las dos caras. Precisamente, como luego vamos a ver en Mateo, cuando ya se separe el trigo de la cizaña. Pero va a tener ese banquete de bodas, la otra vertiente, la otra cara, que va a ser una masacre, como está profetizado en este libro de Sofonías, para todos aquellos que están con Baal, para todos aquellos que son sacerdotes idólatras políticos del nuevo orden mundial, de todos estos que hacen rituales de logias a campo abierto, diciendo un nombre, por ejemplo Jesús, pero luego inclinándose claramente a Satanás, y que son apóstatas y que son ateos. Y que también son cipayos, como vamos a ver en el verso 8, que dice: el día del sacrificio de Yahweh castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que se visten a la moda extranjera. De manera que son unos auténticos cipayos y unos snobs. Todos estos que se visten con la moda extranjera. Y cuando dice extranjera no se refiere a otra nación, sino extranjera de extraterrestre más bien, porque visten y su moda gira en torno de la estética vigilante, ¿no? Por eso en la cultura pop se maquillan, salen con una estética, la estética gótica también toma de ahí, del mundo vigilante, del mundo de los demonios, toda esa cultura pop. Y así va a ser. Castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que se visten a la moda extranjera, a la moda extraterrestre, vigilante, a la moda de los caídos. Dice el verso 9: castigaré también aquel día a los que traspasan el umbral, a los que llenan la casa de su señor de violencia y fraude. Dice los que traspasan el umbral. ¿Quiénes serán estos? Pues el umbral es el tiempo, y estos que se visten a la moda de los caídos les han enseñado a los caídos, y los caídos lo hacen, y los espíritus inmundos también, a cruzar el umbral del tiempo, porque son ruajim impuros. De modo que ellos han sitiado todo el tiempo que hemos vivido y lo han minado, para que tú lo que vivas sea un campo minado constantemente y tengas que estar alerta con tus 5 sentidos puestos en el Mashiach si quieres darte cuenta de lo que te pasa en tu propia vida. Verso 10. Dice: aquel día, oráculo de Yahweh, se oirá gran clamor desde la puerta de los peces, lamento desde la ciudad nueva, enorme estruendo desde las colinas. Aquel día, tal y como se titula esta enseñanza, en aquel día, en ese pesach, en ese pasar por alto que estamos esperando. Él ya ha cruzado al otro lado, Él nos ha enseñado esa vez de la que vamos a hablar luego en Mateo 13, pero estamos esperando pasar por alto de la mano de nuestro Mashiach, cuando Él envía a sus ángeles, que eso lo vamos a ver en Mateo 13. Ténganme paciencia. Y en este verso 10 dice que se va a oír desde Piscis, de la constelación de Piscis, se va a oír lamentos también desde el monte de Sión. Dice, desde la puerta de los peces hasta lamentos desde la ciudad nueva, que es lamentos desde Sión. Y además también lamentos desde Sión,
de los cuales muchos vamos a ser nosotros los que vamos a lamentar desde allí, porque se va todo a diluir. Y además va a haber un estruendo, dice que el estruendo de las colinas, dice enorme estruendo desde las colinas, y esto es estruendo de lo encumbrado, de lo que ha estado en el pináculo de la pirámide, de toda esa organización que se pone encumbrada y que se ha encumbrado a sí misma, haciéndose pasar por Dios. Verso 11. Gemid, habitantes del mortero, porque han sido aniquilados los cananeos, exterminados todos los que pesan la plata. Y sin embargo está hablando para el tiempo final, para el día de la aniquilación, y vuelve a hablar de cananeos. ¿Por qué? Porque de Canaán se sigue culturizando o se sigue nutriendo la cultura del mundo. Y estos cananeos son economistas, por eso dice del mortero, porque estos economistas son el mortero del mundo, el mortero con el que se trilla el grano. Este es el mortero que hace polvo el grano. Estos economistas, que son el mortero del mundo, que son los aplastadores, y estos vienen los mismos demonios de Canaán. Verso 12. Dice, en aquel tiempo registraré Jerusalén con linternas y castigaré a los hombres que se sientan sobre las heces y dicen en su corazón, Yahweh no hace nada, ni bueno ni malo. Cuando dice sentado sobre las heces, quiere decir en la hegemonía de la maldad. La hegemonía de la maldad, la cúspide de la pirámide, esa hegemonía de la maldad que practica la maldad desde los pináculos de la sociedad, están sentados sobre sus heces. Heces es estiércol. Y entonces ellos piensan, estos que están sentados sobre las heces, creyendo que están encumbrados, pues piensan que Yahweh es inofensivo y que además ha sido domesticado por el nuevo orden mundial. Esto es lo que piensan a nivel consciente o subconsciente, lo que le quede de consciente, que bien será poco. Verso 13. Su riqueza será entregada al pillaje, sus casas a la devastación. Si construyen casas, no las habitarán. Así les profetiza a estos economistas morteros. A la postre, lo que les va a pasar es que sus esfuerzos por dominar el mundo desde esas pirámides, desde esos morteros que trillan el grano, que trillan a toda la humanidad y que abusan de ella, pues estos esfuerzos de dominar van a ser vanos. Verso 14 y 15, solamente leerlo, dice, si plantan viñas no beberán su vino, ahí está, y en el verso 14 dice, se acerca el gran día de Yahweh, se acerca, se echa encima, el estruendo del día de Yahweh es horrible, en él pedirá auxilio hasta el guerrero. De manera que esto se explica por sí mismo. Y sigue diciendo acerca de este día que nosotros queremos extender mejor y entender mejor, y por eso estamos predicando de este Yom, de este día, para disfrutar por adelantado también de ese día glorioso de nuestra liberación, de nuestro Pesaj definitivo. Por eso dice en el verso 15, día de ira será aquel, día de angustia y de congoja, día de calamidad y de miseria, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de lobreguez. Así que esto habla por sí mismo. Dice el verso 16, día de trompetas y de alarma contra las ciudades fortificadas, contra los altos torreones. Vuelve a hablar de pináculos, de altos torreones, de lo encumbrado, de lo que se ha hecho pasar por Dios. Y también habla de Yom Teruah. Aquí, en este verso, nos habla de Yom Teruah. Yom Teruah como alarma para ese día de la aniquilación. Yom Teruah contra las ciudades fortificadas, tal y como sucedió en Jericó, que será contra las ciudades fortificadas, dícese, imperios masónicos religiosos. Y contra los altos torreones es contra la cátedra del mundo, contra también lo que está encumbrado culturalmente en el mundo, como hemos visto, esa cultura musical o esa cultura incluso literaria que toma del mundo de los vigilantes y del recorrido y de los conocimientos que les han dado los vigilantes.
Dice en el verso 17, pondré a los hombres en aprieto y caminarán como ciegos, porque pecaron contra Yahweh, su sangre será esparcida como polvo, su carne como estiércol. En aprietos los pondrá y además los dejará ciegos. Y es que tienen su origen, dice, y al final acabarán siendo polvo y estiércol, porque estos apóstatas, estos ateos, estos de las logias, estos arremetedores contra Elohim, estos fortificados, estos encumbrados, pues tienen su origen, entre comillas, porque ellos dicen y refrendan la pseudociencia magufa, que dice que venimos de la evolución y todo eso, pues al final van a tener su origen en el polvo y en el estiércol. Y van a tener su origen y destino donde ellos mismos dicen que están, que es en el polvo y en el estiércol, porque eso es lo que son, lo que se han ganado. Verso 18 y último de este capítulo 1 de Sofonías, dice: ni su plata ni su oro podrán salvarlos en el día de la ira de Yahweh. Por el fuego de su celo será devorada toda la tierra, porque él aniquilará de modo repentino y terrible a todos los habitantes de la tierra. Aquí tenemos el modo en el que va a intervenir nuestro Hacedor, nuestro Creador, inminentemente, que va a ser de un modo repentino y terrible. Repentino y terrible. Y dice fuego de su celo, y en el fuego de su celo, pues por supuesto se va a producir el incendio de los cuerpos, de todos los cuerpos que estén en esta tierra y no hayan ascendido, pues será el exterminio, porque aquí no golpea el aire, por supuesto, porque los demonios, aunque son ruajim, son seres espirituales, pero también tienen cuerpo, porque proceden de un cuerpo, por tanto, él no va a golpear en el aire cuando va a destruir la tierra por fuego, sino que sabe él que todo ruajim inmundo, todo espíritu inmundo tiene un cuerpo, ya sea nefil, gigante, ya sea vigilante, extraterrestre o caído, o ya sea animal humano, ese animal que no ha querido trascender, habiendo sido encumbrado por las sociedades secretas y por este sistema satánico, en el que ya ha quedado bien claro pues cuál es el viaje que van a hacer estos perversos, estos ritualistas, estos apóstatas, estos ateos, estos que sacrifican a los demonios, estos cipayos que también venden su moda y venden la cultura del mundo también a la influencia de los caídos, y que son también cananeos porque toman también en su economía, son morteros, machacadores y abusadores del alma humana, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Recuérdenme que luego tendré que volver aquí para el cierre de Pesach, que va a ser por aquí. Y vamos ya con Mateo capítulo 13, que sin duda alguna nos va a enriquecer también mucho en el día de hoy. Dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice así, dice: aquel día, tal y como empieza este tema que hemos titulado Aquel día, Pesach 2019, aquel día, salió Yahshua de casa y fue a sentarse junto a la orilla del mar. Fíjense que no dice de su casa, porque es una casa en común, dice salió de casa. Es casa, salió de casa como si esa casa también fuera la nuestra, porque lo dice en un sentido de hogar, salió de casa. ¿De dónde viene el Mashiach? De casa. ¿Y a dónde nos quiere llevar? A casa. Es una casa de hogar. Que la que se ha desvelado, la casa que se ha desvelado en Bereshit, es esta que hemos tenido como en el principio, porque saben que Bereshit empiezan con la letra Bet y Bereshit quiere decir en el principio. Lo que se nos ha desvelado ha sido la Bet, el recorrido del tiempo actual, en el principio. Pero en la madurez del tiempo vamos a descubrir cuál es esa casa de nuestro Mashiach a la que va a llevarnos. Salió de casa
y vamos a volver a casa con él. Tanto es su casa de él como también es la nuestra, por eso dice que salió de casa. Y dice que se fue a sentar a la orilla del mar, y esto de sentarse a la orilla del mar pacíficamente para ministrar, se sienta en quietud, que es como verdaderamente tuvimos que predicar todos. Sin embargo, pues el espíritu saltimbanqui y de piruetas de los púlpitos no han dejado que se exponga la palabra en un espíritu de mansedumbre, en un espíritu de crítica, de razón, de ponderación, y pues esto pues se fue de madre, pero la mejor predicación es la sentado, porque es cuando más calmado estás. Y esto de a la orilla del mar, que dice que se sentó a la orilla del mar, lo imitará luego el dragón en Apocalipsis 12, cuando dice que el dragón se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, esperando devorar a su hijo tan pronto como naciera. En el capítulo 12 ustedes lo pueden leer, de Apocalipsis, e imita ese Mashiach colocado a la orilla del mar para hablarles a esa muchedumbre que vamos a ver que se sientan para oírle. Y esa a la orilla del mar también nos va a hablar mucho, porque ahora vamos a ver que esos que están a la orilla del mar quieren ser hebreos. Recuerden ustedes que cuando se le hace la promesa a Abraham, se le pone la ejemplificación de la arena del mar y de las estrellas. Para ser y ascender a las estrellas hay que pasar primero por ser cantera, por ser también arena del mar. Por eso se coloca a la orilla del mar tanto Yahshua para predicarles a los suyos, como ese dragón también esperando matar a lo bueno que pueda haber del Eterno en el mundo, porque sabe que ahí está la cantera, lo que puede ascender al cielo, al Shamá, a casa del Mashiach y a la nuestra, la que nos va a llevar. Verso 2 dice: se reunió en torno a él tan gran gentío que tuvo que subirse a una barca y sentarse en ella, mientras todo el pueblo permanecía de pie en la orilla. Sentados, como hemos dicho, denota quietud interior, y la gente agolpada en la ribera quería ser hebrea, porque quería cruzar al otro lado. Saben ustedes que ser hebreo es una efeméride, que es cruzar al otro lado. Entonces, quieren ser hebreos todos los que se están agolpando en la ribera, tienen la intención de ser hebreos y por eso lo escuchan. Pero vamos a ver que entre la gente que le escucha hay también mucho que cribar. Y esa barca en el mar en la que se sienta el Mashiach es el rescate de la convulsión, porque entre un mar embravecido y más con las convulsiones sociales que están teniendo lugar en este último tiempo, pues el mar se embravece, pero contrasta con la quietud y la calma con la que nos habla nuestro Mashiach desde su tiempo, haciendo resonancia eterna sus palabras hasta nuestro tiempo y llamándonos también a la quietud y a la shalom, a pesar de esta convulsionada sociedad que nos ha tocado vivir y que es una representación de ese mar embravecido. Y también esa barca responde a que hay una constelación que se llama Argonavis, que es una constelación, y esa barca en el mar es también el rescate de nuestro Mashiach para hacernos cruzar al otro lado en el Pesach futuro e inminente. Nos hace cruzar al otro lado con esa barca, con esa constelación de Argo, es decir, esa barca o esa nave o esa nube, cuando dicen que el Mashiach viene en la nube, en las nubes, es el vehículo con el que nos va a sacar de aquí el Mashiach para llevarnos a casa, allá donde Él está. Y no es algo que no esté, sino que, es decir, que eso ha estado siempre ahí, es una constelación que siempre ha estado, y saben ustedes que los primeros mensajes fueron los mensajes que están en los cielos, de las constelaciones, y la barca está ahí, la nave está ahí, por lo tanto, como el arca de Noé, exactamente, también fue una representación de esa Argonavis, de esa nave en la cual pasas a donde está el Mashiach. Y bueno, pues esa barca va a ser el instrumento con el que nos va a recoger en las nubes nuestro Mashiach.
si estamos donde Él quiere que estemos. Ahora, seguimos. Vamos al verso 3 y dice, y verán ustedes a qué se tiene que poner atención para cruzar al otro lado y ser hebreos. Dice, y les habló de muchas cosas por medio de parábolas, diciendo, salió el sembrador a sembrar. La parábola, saben ustedes que es una circunferencia en el aire, y la parábola es lo que nos hace cruzar. Poniendo atención a las parábolas del Mashiach, van a servirnos para hacer esa circunferencia en el aire de cruzar al otro lado, ahí a casa, a la Nueva Jerusalén. Porque tomar atención en las parábolas es lo que nos va a hacer hebreos, lo que nos va a hacer cruzar. Y dice que salió un sembrador. Cuando dice que salió un sembrador en este verso 3, se refiere a la creación. Salió un sembrador que salió a sembrar, que es Él dando su vida por nosotros y haciendo posible y sustentable la vida en la tierra desde su sacrificio en el madero. Quien lee, entienda. Versos del 4 al 9, solo leerlos, dice, según iba sembrando, parte de la semilla cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde había poca tierra, brotó enseguida porque la tierra no tenía profundidad, pero en cuanto salió el sol se agostó y como no había echado raíces se secó. Otra parte cayó entre zarzas y como las zarzas también crecieron, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, una al 100 por uno, otra al 60, otra al 30. El que tenga oídos, que oiga. Entonces, aquí tenemos en estos versos que figuras que destacan como son aves, pedregal, hondura de tierra, falta de raíz, el sol, abrojos, ahogo, tierra buena y fruto. Y luego vamos a entrar en lo que es todo esto. Dice el verso 10 y el verso 11. Se acercaron a él los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él le respondió, a vosotros os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces le preguntan, y está bien preguntado porque a él le gusta la gente franca, a nuestro Elohim le gusta la gente sincera, la gente que habla con él como quien habla con un amigo y tiene confianza para preguntarle. Y le preguntan una pregunta que parecería, según a quién, hasta grosera, porque le dicen, ¿por qué hablas en parábolas y no utilizas un lenguaje directo? Pero él les dice, porque ellos, los que me están oyendo, están todavía en la ribera, están todavía siendo arena, en la ribera, y entonces en la ribera, cuando escuchas desde la ribera, se toma todavía por misterio. Pero a vosotros, los que preguntáis y no queréis que mis palabras pasen por misterio, pues sí estáis al tanto de lo que pasa, y entonces sí podéis interpretar mis parábolas para elevaros conmigo. Versos 12, 13 y 14 dice, porque al que no tiene, aun aquello que tiene se le quitará, pero por eso les hablo por medio de parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, se cumple en ellos aquella profecía de Isaías que dice, con vuestros oídos oiréis, pero no entenderéis, miraréis, pero no veréis, porque el corazón de este pueblo, bueno, esto hasta ahí. Entonces, quien no tiene porque no pide, porque quiere que las palabras del Mashiach o la entiende como misterio y por no dar que hablar y para que no se vea su ignorancia, pues ni siquiera pide. Y entonces no tiene porque no pide. Y no sabe porque no pregunta. También por las apariencias. Porque no pregunta sus dudas. No es sincero para preguntar. Entonces este tipo de gente que se queda en la ribera y que toma por misterio las palabras del Mashiach y así lo expresan, aunque digan que sí saben los misterios, pero no dejan de hacerlos parecer como misterios, no acercan la fiesta, como nosotros hemos empezado diciendo, lo que hay que acercar a la palabra, porque el reino de Elohim se ha acercado, ese era el misterio, ese era el llamado de Yohanan el Inmersor, ¿no? Decía, el reino de Elohim se ha acercado. Pues lo que hay que profetizar, seguir profetizando, es que el reino de Elohim se ha acercado en la persona del Mashiach. Entonces, pero estos no tienen porque no piden, no saben porque no preguntan, y todo es merma en ellos, porque viven
solamente para aparentar y no hacen las preguntas pertinentes a su corazón, a su misma ignorancia, ¿no? Por tal de que no sean descubiertos. Verso 15. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha embotado, con sus oídos pesadamente oyeron y cerraron sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan, y que yo los sane. Entonces, tenemos también que los oídos se endurecen, y cuando los oídos se endurecen, no hay equilibrio, y el equilibrio, que es unos oídos sensibles, se toma como mediocridad y tibieza, porque esos oídos se han endurecido. Entonces no se tiene en cuenta esa sensibilidad, de ese equilibrio. Y a esos que sí se equilibran con el oído, con el oír, se les tiene por mediocres y tibios. Y también hay ojos cerrados porque temen al humo, ese humo que sale del pozo del abismo, ese pozo del abismo con tanta ideología de género, ideología de misterios babilónicos caldeos, de los que toma la masonería, como hemos estado hablando con Sofonías, y tienen los ojos cerrados porque temen al humo. Y en cuanto ya temes al humo y cierras los ojos, lo siguiente que te viene es la somnolencia, y ya te quedas frito. Verso 17. Dice: porque os lo aseguro, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que vosotros estáis oyendo y no lo oyeron. ¿Qué es lo que estaban viendo y oyendo que no vieron otros? Pues a él mismo. Hubo profetas que estuvieron deseando verle y oírle a él y no lo vieron. Y para eso corren las centurias y para eso han corrido los milenios, para verle y oírle a él, porque es lo que da sentido a esta vida y hace que la vida sea digna. Nuestro Mashiach dignifica la vida, dignifica todo en la vida. Si no fuera por Mashiach, la vida no sería digna ni de ser vivida. Versos 18 y 19. Escuchad pues el sentido de la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino sin profundizarla, viene el malo y arrebata lo sembrado en su corazón. Este representa lo sembrado al borde del camino. Entonces, escuchan la palabra desde la ribera, pero no la entienden, aunque la captan, la oyen, pero no la entienden. Y entonces viene el malo y la arrebata. ¿Por qué la ha podido arrebatar? Porque no la han hecho consciente. Por lo tanto, no es un robo, es un hurto, porque se han descuidado. No la han pasado al consciente, la han dejado solo en el inconsciente, en el meramente oír, y entonces por eso el diablo, el malo, le arrebata ese entendicierto. Y sembrado junto al camino, es muy penoso el destino del sembrado junto al camino, porque ve pasar al Mashiach, pero como no está en el lugar por el que pasa el Mashiach, sino que está junto, le ve pasar, pero no se va con él, porque está junto al camino. Verso 20. Lo sembrado en terreno pedregoso representa al que oye la palabra y de momento la recibe con alegría. Y estos de los pedregales fueron, por ejemplo, los israelitas que dijeron: haremos todo lo que oiremos. Cuando recibieron la Torá, la recibieron con alegría en principio, pero luego ya no. Y así sucede con mucha gente. En el verso 21 dice: pero no echa raíces en él, porque es hombre que actúa al primer impulso. Ahí está, como la gaseosa, la gaseosa. Porque es hombre que actúa al primer impulso y apenas sobreviene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, al momento falla. Y es que no tiene raíz en sí. La raíz hay que tenerla en sí. En sí es dentro, no en algo externo, porque lo externo es de corta duración, pero si tengo raíz en mí, como yo estoy confeccionado a la imagen de mi Creador, sí tiene profundidad esa raíz. Y no lo hago, no me enfoco y no me arraigo a algo externo también por reputación, porque hay mucha gente que se arraiga en algo externo por reputación. Quieren, por ejemplo, un cargo, pero es por reputación y por aparentar y por darle nombre a su familia o por muchas cosas. Y
dice que estos cuando ven la aflicción y la persecución, pues se echan atrás y no florecen, no germinan, porque no tienen raíz en ellos. Entonces, la aflicción y la persecución hemos de entender que todos vamos a pasar por ella. Quien se crea que se va a quedar libre de sufrir aflicción y persecución no entiende la buena nueva, porque por ahí hemos de pasar todo, ese es el precio que hemos de seguir, y es un precio bastante barato para lo que nos vamos a encontrar en el Malhut, en el reino, yo diría. Y entonces, pero hay algunas personas que se engañan a sí mismos y no tienen en cuenta que este camino vas a vivir aflicción y persecución y quieren que todo sea orégano, que todo el monte sea orégano y quieren que le vaya bien en sus negocios, que se casen inmediatamente o que le vaya bien siempre, y eso no puede ser. Porque todo creyente, como digo, pasa por la aflicción y la persecución. Y no lo teme, además. Hay gente cobarde que sí teme la aflicción y la persecución, y esa gente que teme la aflicción y la persecución es la gente que no tiene arraigado en su lev las palabras del Mashiach, esa semilla. Verso 22. Lo sembrado entre zarzas o espinos figura el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y no da fruto. Y este verso es muy interesante porque los espinos siempre hemos entendido que son otras personas. Dice, siempre hemos dicho, le predico la palabra, pero como lo rodean gente mala, pues por eso no germinan. No, no es por eso. Los espinos no son otros, sino que los espinos son el propio afán, el mal arraigo, como hemos visto antes. Los espinos son el afán por la apariencia y el engaño de las riquezas. Ahora, ¿por qué es muy, muy enriquecedor entender el término engaño de las riquezas? ¿Por qué es un engaño? Hay riquezas que son riquezas y tienen mucha renta, mucho poder adquisitivo, pero hay otras riquezas que son engañosas. ¿Por qué? Porque las riquezas se convierten en un engaño cuando piensas en ser rico como pobre. No se puede pensar como pobre para ser rico, porque eso es una esclavitud mental y un anzuelo que siempre está ahí delante, pero al que nunca llegas. ¿Por qué? Porque piensas como pobre en ser rico. Verso 23. Verso 23 dice: lo sembrado en buena tierra representa al que oye la palabra, la entiende y da fruto, en uno al 100 por uno, en otros al 60 o al 30. Y aquí hay un gran descubrimiento, una gran desvelación, porque la buena tierra es un buen corazón, como hemos visto antes, y oír y entender es lo que da fruto. Y fíjense el porcentaje que utiliza nuestro Mashiach. No es un porcentaje como el mundo utiliza, que es al 100%, al 95%, al 75%, sino que él acaba diciendo por uno. 100 por uno. ¿Por qué? Porque todo se le debe a él. Él es la remuneración de verdad, nuestro Mashiach. Por eso todo depende de él. 100 por uno. No es 1%, no es 60%, sino que es 60 por uno, que es nuestro Mashiach. Verso 24 dice: les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, que es cuando el Creador crea y todo era top en gran manera, todo era Dios en gran manera, el por mayor, a granel. Y en el verso 25, hemos hablado antes de la somnolencia, dice: pero mientras la gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y esto, la somnolencia inducida, viene por la transgresión viene la somnolencia inducida y también el miedo al humo, el miedo a los misterios babilónicos, que a mucha gente le viene de sobrecarga que el mundo entero esté bajo el maligno. Entonces es una somnolencia que de una u otra manera se induce. Y la cizaña en el trigo es una mezcla prohibida. Sabemos que la Torá prohíbe la mezcla de semillas, de manera que la cizaña en el trigo es algo totalmente anti-Torá
y practicada por este sistema de injusticia, de desjusticia, de no justicia. Y dice que el enemigo que siembra esto, siembra la cizaña, se fue, es decir, que no se hace conocer. Y este es Satán, que se esconde en muchos disfraces y planta la cizaña, que es el mal, la transgresión, y se va, es decir, que no se da a conocer, siempre se oculta de vista del hombre, a tal punto que el hombre se sigue preguntando si existe o no existe. Verso 26. Dice, pero mientras la gente dormía vino su enemigo, sembró cizaña y se fue. Y dice el verso 26, luego cuando brotó la planta y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Y es que al final, cuando el tiempo corre, pues das lo que tienes y como crece la espiga, también crece la cizaña. Ahora en el verso 27 vuelven a preguntar los preguntones. Dice, los criados del dueño fueron a avisarle, patrón, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Y estas preguntas, que como vimos en la otra, parecerían groseras, pero que gustan, este carácter gusta a nuestro Abba, a nuestro Hacedor, a nuestro Creador, porque ellos lo que tratan es de inferir en el carácter de Yahweh, en el carácter de nuestro Abba Kadosh. Entonces por eso preguntan, bueno, si la semilla era buena, ¿por qué ha brotado ahora lo malo? Y es mejor preguntar que creer equivocadamente toda la vida que el mal lo hace Elohim y que él es lo que sea, ¿no? Como cree el ateísmo. Entonces es mejor preguntar y esa gente le cae bien a nuestro Elohim. Verso 28. Dice, él le respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Le dicen los criados, ¿quieres que vayamos a recogerla? El mal, entonces, lo hace el enemigo, porque no hay tinieblas en Elohim, como bien nos profetizó Moshe en la Torá. Y dice, ¿quieres que la arranquemos ya? ¿Por qué le dicen esto? Porque ya habían producido la cizaña y el trigo, una cosa y otra ya había producido, ya había corrido el tiempo, y por eso querían arrancarla. Pero la respuesta de nuestro Abba, que es mucho más amoroso que todos nosotros, dice en el verso 29, pero él les contesta, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Y esto es para que no pagaran justos por pecadores, soporta el fruto, soporta el correr del tiempo y soporta estas flores del mal, que son la cizaña, y por alusión, un libro de poemas de Baudelaire que decía que la Biblia iba a desaparecer a lo largo de su vida. No solamente no fue así, sino que la Biblia se produjo más al por mayor cuando murió él que cuando vivió. Pero tuvo que soportar nuestro Elohim este fruto, esta cizaña, en nombre también de estos ilustrados, casi todos ellos homosexuales, que se levantaron y se siguen levantando contra el conocimiento de Elohim. Verso 30. Entonces, dice, dejad crecer los dos juntos hasta la siega, y en el tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Y esto es muy rico de comprender, porque dice hasta la siega, hasta el momento adecuado, que ya es inminente, hasta el momento adecuado, máxime cuando en Pesach precisamente se ve cuándo es el momento adecuado, y primero se recoge la cizaña y es atada en gavillas o manojos, y ese atado en manojos es las ideologías. ¿Con qué los prensa él? ¿Con qué los ata en manojos? Con ideología, PP, PSOE, Podemos, Partido Laborista en Inglaterra, y cada país las siglas que tenga. Y también ideologías de religiones, adventistas, mormones, testigos de Jehová, todos en su error, todos bien atados y bien atados para prenderles fuego. Y el trigo, pues va al hogar del trigo, que es el granero, que es la casa de nuestro Mashiach, que dice que salió de casa y vuelve a casa. Él nos ha enseñado esa casa. Bueno, ese es el hogar, el granero que nosotros esperamos, la Nueva Jerusalén. Versos 31 y 32. Aquí habla de la mostaza. Dice, les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Verso 32.
con ser la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la mayor de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que los pájaros del cielo pueden venir y anidar en sus ramas. Y es que lo que importa es el contenido. Más que la forma, importa el contenido. Algo que parece tan... Y luego va a hablar de la perla de gran precio, que es igual, algo en apariencia tan pequeño, pero que como tiene contenido, como alberga la emet, como alberga la verdad, pues luego se hace un árbol. Verso 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Y esto es muy profético y muy digno de ser contemplado, porque esta mujer que pone estas 3 medidas de harina es Semiramis, Satanasa, Istar, Inanna, muchas otras, ¿no? Que en cada cultura, en la egipcia, en la sumeria, etcétera, en la romana, pues ha pasado de nombres y ha venido con la Trinidad babilónica, con esas 3 medidas de harina, que todo lo ha leudado, con esa Trinidad babilónica, con Semiramis, Nimrod y Tamuz. Con esa Trinidad se ha leudado todo, porque lo ha hecho todo una mezcolanza caldeo-babilónica, ya para colmo también con la masonería. Entonces, ahora que está todo leudado, pues es más fácil de quemar y por eso lo ha permitido el Eterno, bendito sea. Ahora todo es más fácil de quemar y más fácil de escoger entre lo leudo, que lo leudo siempre va a ser la hipocresía. ¿Me traes el cuaderno para leer acerca de lo que son los parásitos y de dónde viene la palabra parásito? Porque creo que va a ser muy enriquecedor que lo contemplemos en este Pesach, para que vean, porque está estrechamente relacionado con lo que es Pesach, que tiene que verse la cebada y que tiene que verse el grano. Y entonces aquí tenemos lo que significa la palabra parásito. Parásitos, del griego parásitos, es de para, que significa cerca, y sitos, que significa trigo. Es decir, que está cerca del trigo, de manera que es intendente o inspector del trigo. Así pues, el parásito que ha sido Semiramis, que ha sido Satanás, ha sido intendente y ha sido inspector del trigo y ha servido para bien, porque al estar cerca del trigo, pues de alguna manera lo ha hecho seleccionable por parte de nuestro Elohim. Y esa es la palabra parásito, cerca del trigo, que tiene que ver, por supuesto, pues con todo lo que hemos hablado de todas estas parábolas que está refiriendo nuestro amado Mashiach, resonando en la eternidad, por supuesto. Dice, vamos ya por el verso 34 y 35, dice, todo esto dijo Yahshua a la muchedumbre por medio de parábolas, y sin parábolas no les decía nada. Y en el verso 35 dice, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta, en parábolas abriré mi boca, declararé lo que desde la creación está oculto. Es decir, él lo declara, no dosifica los misterios como sí hacen los perversos, que tienen más o menos conocimiento animal. Él lo declara abiertamente lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces, es una sabiduría ejemplar, porque es la sabiduría de donde hemos de extraer nuestro conocimiento, para que a medida que adquiramos sabiduría la compartamos y no dejemos nada en oculto, sino que lo manifestemos abiertamente, a fin de que su amada, la amada de Mashiach, se prepare como es debido. Versos 36 al 43, solo leerlos. Dice, entonces dejó a la muchedumbre y se fue a casa de nuevo, a la Bet, a esa casa a la que ahora nos va a llevar. Se fue a casa, a nuestro hogar. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron, alegóricamente, les digo, aquí sin duda pues seguía con los discípulos, ¿no? Y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él le respondió,
para que vean que todo lo declaraba, no dejaba nada en el tintero ni en el misterio. Dice, el que siembra la buena semilla es el ser humano, el Hijo del Hombre, el mismo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo, el enemigo es que la siembra es el diablo, la siega es el final de los tiempos, los segadores son los ángeles, pues lo mismo que se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá al final de los tiempos. Y el Hijo del Hombre, el ser humano, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los escandalosos y a los que cometen maldades, dice esta versión, y los arrojarán al horno de fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes, a ese horneado, que ya está bien horneado por haber fermentado toda la masa de levadura de esa Trinidad babilónica. Dice, entonces los justos en el reino de su Padre resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, oiga. ¿Resplandecerán como qué? Como esas estrellas que hemos visto al principio, que de la playa, al escuchar como es debido, al atender, se convierten en estrellas conforme a la promesa a Abraham. Dice el verso 44, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Un hombre lo encuentra y lo vuelve a esconder y se va lleno de alegría, vende cuanto tiene y compra el campo aquel. Es decir, compra la verdad. La verdad hay que comprarla y a ustedes le van a querer transaccionar toda la vida la verdad para que ustedes la vendan a cualquier precio, e incluso a precios altos, pero ustedes no aflojen nunca porque la verdad son las perlas del Mashiach, que vamos a ver ahora seguidamente. Dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante en perlas finas. Encontró una de mucho valor, fue a vender cuanto tenía y la compró. Algo en apariencia tan pequeñito como también la mostaza, pero que si le sabes dar el valor te puede cambiar la vida. Algo en apariencia tan pequeñito te puede cambiar la vida. Versos 47 y 49 al 49 dice, también se parece el reino de los cielos a una red barredera que se echa al mar para recoger de todo. Cuando estuvo llena, los pescadores la sacaron a la orilla, se sentaron, seleccionaron lo bueno en canastos y echaron afuera lo malo. Es la misma figura que el trigo y la cizaña. Verso 51. Dice, sacaron lo bueno, así sucederá al final. Dice el 49, así sucederá al final de los tiempos, saldrán los ángeles, separarán a los buenos de los malos y los echarán al horno de fuego. Y los echarán, allí será el llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto?, les pregunta el Mashiach. Por eso todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de su almacén lo nuevo y lo viejo. Y esto es un verso poco entendido, pero que dice que el escriba docto saca de su tesoro, que es su doctorado, que es ese doctorado que ha obtenido por valorar las perlas del Mashiach, que son sus palabras, pues extrae de su doctorado las cosas nuevas que le vienen por inspiración y las cosas viejas que le vienen al escriba, que verdaderamente es docto, que le vienen por la experiencia y el ejemplo. Versos 53 al 56 dice así. Dice, concluidas todas estas parábolas, Yahshua se fue de allí y llegando a su tierra les enseñaba en la sinagoga, de modo que se quedaron sorprendidos y decían, ¿pero de dónde le viene a este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam ni sus hermanos Santiago y Joseph, Simón y Yahudá? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues le viene a este todo esto? O lo que es lo mismo, ¿de quién aprendió todo esto? Y al día de hoy siguen diciendo los judaizantes que aprendió de Gilel y de Shammai, o de Shammai o de Gilel, o de los dos. Es pura pantomima, es una pura estupidez, porque a él le viene de sangre, le viene de serie, por su grandeza innata. Versos 57 y 58, ya por último, dice, y les parecía escandaloso, pero Yahshua les dijo, a un profeta solo lo desprecian en su tierra y en su casa, y a causa de su incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Dice que se escandalizaban de él, y esto es que le trataban de monstruo o de loco, o de las dos cosas. ¿Por qué? Porque
no comprendían de dónde les salía esta jogma, este entendimiento. Si había gente que se daba cabezonazos en las páginas de la Torá, en los pergaminos, y a él le brotaba de los labios, pues no sabían cómo podía tener tanta jogma adquirida, tanta sabiduría. Y por eso se escandalizaban de él, que es que le trataban de monstruo o de loco. Y dice que por la incredulidad de ellos, no es que la incredulidad de ellos frenara sus milagros del Mashiach, sino que la incredulidad de ellos iba a hacer inútil las señales de los milagros, porque de todas maneras, aunque los hubiera hecho, no hubieran entendido. Y ya vamos para cerrar este especial de Pesach con los versos que hemos elegido para cerrar. Y uno está en Lucas 22:11. Lucas 22:11 dice así. Esto prácticamente va a ser solo leerlo, porque a buen entendedor basta con pocas palabras, y después de todo lo que hemos hablado, creo que nuestros sentidos han sido ejercitados. Dice, y les diréis al amo de la casa, el maestro te pregunta, ¿dónde está la sala o la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Cuando el Mashiach sabe que al día siguiente le iban a matar, le iban a asesinar, o él iba a dar su vida, pero dice que manda a sus discípulos para que pregunten dónde, en qué habitación iba a celebrar el Pesach, al amo de esa casa, en qué habitación iba a celebrar Pesach. Entonces el dueño de la casa, ¿qué es? El dueño de la casa es el cuerpo. Y cuando preguntan dónde está la habitación donde habré de celebrar Pesach, se refiere a esa habitación, a ese Pesach postrero, a ese pasar por alto por sus perlas, por sus palabras, por emitir esa parábola de la cual nosotros nos afianzamos para pasar por alto ese Pesach que nos va a llevar a casa, como hemos estado viendo. Pues dice que esa habitación es el corazón, el Lev. La habitación es el corazón y el dueño de la casa es el cuerpo. Por lo cual siempre ha querido buscar el Pesach, podríamos decir, más acabado, más completo, es el que está buscando establecer con el hombre para llevárselo, con esa parábola que ha establecido, con ese vuelo de su ministerio terrenal en sus palabras, quiere participar del hombre, del cuerpo del hombre y en el corazón del hombre, el dueño de la casa y la habitación. Ese es el Pesach que él quiere establecer. Y en Apocalipsis 3:20 dice Apocalipsis 3:20, dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Y hoy precisamente celebramos ese Pesach. ¿Cuál es el Pesach que él quiere cenar con nosotros? Que él quiere entrar a cenar con nosotros, ese dueño de la casa que es nuestro cuerpo cedido a él y esa habitación que es nuestro corazón también puesto en sus manos. Ese es el Pesach que él quiere que celebremos. Él está a la puerta, ha estado siempre a la puerta, y ahora entendemos de verdad lo que es Pesach. Él está a la puerta, cena con nosotros y nosotros con él. Si tenemos esa luz, esa hora de abrirle. Entonces ya estamos listos para la cena de Pesach. Entendiendo esto, entendiendo que él está a la puerta, que hay que abrirle, y que él profetizó que ese dueño de la casa y esa habitación iban a ser el cuerpo y el corazón del hombre, pues ahora entendemos que ya estamos listos para la cena de Pesach verdadera, profética, la que ya va a acontecer. Y va a ser un banquete constante. Esa cena de Pesach va a ser un banquete constante, como dice Apocalipsis 19:9, que dice así,
dice, entonces me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero, y añadió, estas son las palabras verdaderas de Elohim. Benditos y dichosos los invitados a las bodas del Cordero. Quien lee, entienda. Y para acabar, Proverbios, para entender este banquete constante, Proverbios 15, 14 al 15, dice así. Proverbios 15, 14 al 15, dice, el corazón sensato busca la ciencia. La ciencia está en las perlas de nuestro Mashiach, en sus palabras. La boca de los necios se apacienta de necedad. Todos los días son malos para el pobre, pero el dichoso goza de perpetuo festín. Por eso hay que pensar, como ricos, en la riqueza de esa perla, que es lo que tiene contenido, esa perla que si sabes valorarla, y esa semilla de mostaza que si sabes darle el valor, va a germinar y va a redundar en toda la ganancia, en el más amplio sentido. Y ya está, 14, 15, entonces el dichoso goza de perpetuo festín. Y vamos a ser dichosos porque vamos a gozar de perpetuo festín en la cena de Pesach con nuestro Mashiach, porque hemos entendido que Él está a la puerta de nuestro corazón y de nuestro cuerpo, para cenar con nosotros y nosotros con Él. Y hasta aquí este mensaje de Pesach. Espero que nos hayamos enriquecido y que nos haya aportado sobremanera a nuestro Ruach, a nuestra preparación como amada del Mashiach. Shabbat Shalom, Shabbat Shabbatón, o no sabemos ya qué término, Shabbatón, ton, o bueno, sin ton, sin tanto ton. Pero que estamos muy gozosos de poder celebrar Pesach y de poder ofrecerles este mensaje de Pesach a todos ustedes. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.